A ver, hay que evaluarlo de diferentes perspectivas. Conceptualmente, los financiamientos públicos a los partidos políticos son mecanismos que se utilizan para dos motivos, ¿no? Por un lado, para intentar equilibrar las capacidades de competencia de diferentes partidos en términos del acceso al financiamiento. Eh, Porque conceptualmente un partido político con personas de menores ingresos tendría menos capacidades de poder competir que un partido político donde esté conformado por personas de mayores ingresos. En ese sentido, los mecanismos, diferentes mecanismos existentes en el mundo del financiamiento público a los partidos políticos intentan un poco equilibrar esas condiciones de competencia, ¿no? Al final de cuentas, lo que ha pasado en el país es que la opacidad en el manejo de los recursos que han tenido los partidos políticos ha generado de manera muy válida una percepción de corrupción, ¿verdad?, en el manejo que hacen y por lo tanto un cuestionamiento a ese financiamiento público. Es un cuestionamiento válido que proviene de esa opacidad con la que se han manejado los partidos políticos. Ahora bien, la mayor parte de la corrupción de los partidos no se ha dado a través del financiamiento público, sino que ha sido a través de los financiamientos privados. Casos como Arena, cuando se habla del famoso caso de Taiwán, eso entró a las campañas de Arena no por el financiamiento público, entró a través de donaciones privadas en el financiamiento privado. ¿No? Todo ese dinero entraba a una fundación que se llamaba Fundación Rodríguez Port, que luego hacía esas donaciones de manera privada al partido Arena. En el caso del FMLN, también, bueno, casos de corrupción, como los casos de Overdrecht, provienen de ese financiamiento privado, ¿no? Que se daba ese financiamiento al partido político para que luego cuando asumiera gobierno, se le dieran contrataciones a las empresas vinculadas. Entonces, el financiamiento privado es donde han estado las mayores fuentes de la corrupción y es a donde hay que ponerle mayor foco de atención. Eh, Incluso, según indicios que hay, actualmente el partido Nuevas Ideas, que no ha reportado desde su fundación quiénes están siendo, son financistas privados, pero hay indicios que si se rasca un poco entre esos financistas, se van a encontrar algunos nombres que si se jala un poquito el hilo, vamos a llegar a una empresa que se llama Titan Resources, que está detrás de intento de reactivación de la minería metálica en El Salvador. Entonces, de nuevo, lo que está en el centro es el financiamiento privado, los financistas privados. Más allá de la deuda política o los mecanismos de financiamiento público, la principal puerta de corrupción en los partidos políticos ha estado en el financiamiento privado. En ese caso, entonces, quitando la deuda política, se abrían más casos de corrupción por el hecho de que quizás empresas, ya lo mencionaba, tendrían eh, bueno, en ese caso, buscarían algún tipo de beneficio al poder financiar a estos partidos. En dado caso, quizás partidos pequeños podrían desaparecer. A ver, lo importante es que el tema central aquí es la transparencia en el manejo de los fondos que han tenido los partidos políticos, porque el cuestionamiento válido que ha surgido sobre la deuda política está relacionado con la opacidad. Las puertas que se abren del financiamiento privado para este tipo de casos se da otra vez por la opacidad del manejo de los fondos. Entonces, el punto central para la corrupción de los partidos políticos es la transparencia, ya sea financiamiento público, ya sea financiamiento privado. El punto fundamental es que exista transparencia en quiénes son los donantes a los partidos políticos, cómo se les está donando, qué empresas están detrás de ese financiamiento, cuáles son los montos que están manejando, porque eso nos permite ver las condiciones de competencia también. Entonces, ahí es donde debe estar el punto fundamental. No es tanto si existe o no existe deuda política, que tanto. Ese no es el punto. El punto es la transparencia de los partidos políticos. ¿Debería establecerse en una ley o la Corte de Cuentas tendría que tener más protagonismo? Ya existe. En la ley de partidos políticos se establece que los partidos deben de dar sus reportes de financistas. Hay partidos como Nuevas Ideas, como el FMLN también, como Gana, que no han hecho los reportes de sus financistas. Y ojo, ahí están en contra de la ley, porque ya la ley de partidos políticos establece como obligación de los partidos dar esa lista de financistas privados. Pero no lo están haciendo, están incumpliendo la ley.
O sea, ya, de hecho. Entonces, lo que debería de endurecerse son los marcos sancionatorios para estos partidos políticos que incumplen la ley que ya están aprobadas. En otro tema, ¿cómo podría impactar la economía, la política que hay en el mercado de precios en Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, uno de los principales puntos tiene que ver con las remesas. Según datos de los gobiernos estadounidenses, son cerca de 200.000 personas salvadoreñas identificadas con orden de deportaciones. Eh, Eso sin duda afecta el flujo de remesas, ya sea porque esas deportaciones se ejecuten o porque las personas van a tener mayores limitaciones a la hora de salir a trabajar allá en Estados Unidos. Eso tiene un doble impacto en la economía salvadoreña. Por un lado, en términos microeconómicos, el flujo de remesas generalmente va a un segmento de hogares que están ligeramente por encima de la línea de pobreza. Y el hecho de restringir el flujo de las remesas podría hacer que estas personas caigan ya en situación de pobreza, ¿no? Porque están en esa capa frágil de vulneración. Y en términos macroeconómicos, las remesas familiares le han dado un equilibrio al país. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones para diciembre de 2024 son cerca de 9.000 millones de dólares. El flujo de remesas a diciembre de 2024 fueron 8.000 millones, ¿no? Entonces, son justamente las remesas las que están cubriendo esa brecha entre las exportaciones y las importaciones y que le ha dado cierta estabilidad macroeconómica al país. Entonces, también un impacto fuerte en el flujo de remesas podría tener un impacto fuerte en ese equilibrio macroeconómico. Por ejemplo, las deportaciones masivas de llegar al país también podrían afectar, por ejemplo, que se encuentren con empleos de $365 cuando están acostumbrados a ganar mucho más dinero allá en Estados Unidos. De nuevo, según datos del gobierno estadounidense, son cerca de 200.000 personas con orden de deportación, personas salvadoreñas con orden de deportación. Eh, con suerte podrán encontrar empleo de $365. Recordemos que en el mercado laboral salvadoreño el 70% están en el sector informal, lo que no necesariamente implica que están sujetas a las condiciones de salario mínimo. Buena parte del sector informal gana por debajo del salario mínimo. Esa es la realidad de empleo a la que se van a encontrar. Entonces es importante cómo las instituciones ya en este contexto deberían estar teniendo planes de preparación de cómo reintegrar y cómo absorber a todas estas personas dentro de la matriz económica de El Salvador.